En pocas ocasiones me ha ocurrido lo que voy a contaros hoy con un podcast, y es que la escucha regresiva de sus episodios tiene muchísimo más sentido encajando sus entrevistas años después en nuestro presente. Dejadme que me explique mucho mejor tras la intro y os hable de su atención, por favor. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Desde EOB Productora arranca un nuevo episodio de Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y en este espacio diario te traigo herramientas, opiniones, tendencias, eventos y todo lo que me rodea como productor y editor de podcast. Lunes 9 de mayo del 2026 y como cada semana, o casi cada semana, toca recomendaros un nuevo podcast que llevaros a vuestras suscripciones. Hoy quiero hablaros de Su atención, por favor. Un podcast autoproducido por El Cañonazo Transmedia, presentado por su CEO y fundador Roger Casas Alatriste, en el que charla con expertos en creación de contenido y en captación de la atención. Reconozco que tenía este podcast en el radar desde hace mucho tiempo, varios años incluso, pero no lo había escuchado hasta hace apenas unas semanas y decidí descargar algunos episodios puntuales, no todos, donde Roger entrevistaba a creadores y creadoras que conocía por sus trabajos en torno al podcasting. Aunque ya os adelanto que no todas las personas que pasan por los micrófonos de Su atención, por favor, tienen que ver con este medio. O sea, no es un metapodcast. Gracias a esa selección de entrevistados, bueno, tendría que decir mejor entrevistadas, porque todas o casi todas han sido mujeres, como Izaskun Pérez, Almudena Ariza, Viviana Ricciardi, Isabel Cadenas Cañón, entre muchas otras. He aprendido de todas ellas cómo ha sido ese traslado desde distintos ámbitos, distintas profesiones, como son las redes sociales, el periodismo o la guionización, al podcast, como ese salto, ¿no? Cómo cada una de ellas ha sabido llevar lo mejor de cada una de sus profesiones para mejorar la creación de distintos programas, como son Un tema al día, De eso no se habla, Vivir o morir en Gaza o Greal, entre muchos otros. Tengo pendiente todavía algunos otros episodios de personas relacionadas con el podcasting, pero habiendo escuchado las que os he comentado antes, decidí salirme un poco de esta rama, ya que Su atención, por favor, como decía, no es un metapodcast, sino que trata sobre la captación de la atención y de cómo distintos curadores, creadores y creadoras y productores de contenido en general ven este momento en el que estamos viviendo a día de hoy y que es ni más ni menos que la captación de nuestra atención, aunque deberíamos hablar más bien de economización de nuestra atención, porque cada minuto de nuestro tiempo vale oro. Y las plataformas, aplicaciones, productoras, experiencias, todo vale. Y todos estos ámbitos luchan para ganar esta batalla y llevarse precisamente eso, nuestro tiempo, lo más valioso que tenemos, a base de captar nuestra atención y luego, lógicamente, economizar esa atención. Decía al arranque que me ha ocurrido algo curioso escuchando varios episodios antiguos de este proyecto, por ejemplo, el de Elena Neira o el de Emilio Domenech, Nanísimo, que ya tienen varios años de antigüedad, y es que hablan de lo que estaban haciendo por aquel entonces cuando los grabaron, las propias plataformas o las aplicaciones, hace ya bastante tiempo, y hacia dónde nos íbamos a dirigir en los próximos años como sociedad. Cuanto al consumo de contenido, ¿no? O a la distribución de contenido, a ver cómo iban a encajar las piezas para los próximos años. Y no hablaban solo de podcast o redes sociales, no, aquí entraban en temas como la televisión, las series, los videojuegos, la música, el cine, los deportes, el periodismo, en fin, la publicidad incluso. Y ha sido muy sorprendente ver cómo efectivamente se cumplían o se han ido cumpliendo muchas de sus predicciones y cómo algunas compañías han ido tomando decisiones o girando en torno a estos cambios para ganarse nuestra atención. Ya digo que hay algunos de estos podcasts que se grabaron hace 2 o 3 años, o 4 incluso, si no me recuerdo mal, y han cumplido todas o casi todas las predicciones. Y para que sepáis más o menos cuánta atención vais a tener que dedicarle a este podcast,
os comento que sus episodios duran entre 30 y 45 minutos. Todos son entrevistas, o bueno, casi todos son entrevistas. Hay alguno de estos episodios que sobrepasa esos 45 minutos, pero nunca llega a sobrepasar la hora. Esto no sé si es algo que tienen decidido, que nunca jamás llegue a la hora, pero me ha resultado curioso, ¿no? Que todos ahí se acercan un poquito, pero ninguno tiene ese 100, por así decirlo, en cuanto a duración. Y en cuanto a la periodicidad, podríamos decir que es trisemanal. No me atrevería a decir que es mensual, ni tampoco quincenal, porque ni cumple las 2 semanas ni el mes. Más o menos en torno a los 3 meses. Bueno, pues 3 meses no, 3 semanas, perdón. Y ahora me acabo de acordar de por qué le empecé a dar una oportunidad a este podcast, y es que había estado parado durante bastante tiempo, desde el verano pasado, pero regresó este enero, y ahí fue cuando dije, uy, mira, me voy a poner al día por fin, y escuché la entrevista que le hizo a Nuria Pérez, escritora y creadora de podcast, entre otros, de Gabinete de Curiosidades, por ejemplo, que no lo había mencionado en el repaso que os he comentado hace unos minutos. Por último, cierro la recomendación de esta semana con un pequeño giro final, y es que este podcast también cuenta con un libro, podríamos decir un spin-off, escrito también por Roger Casas Alatriste, y lo ha hecho precisamente tras conversar, mejor dicho, con muchos de estos expertos y expertas que han pasado por sus micrófonos. Pero en este caso el título cambia un poquito solo. En vez de su atención, por favor, aquí se llama Tu atención, por favor. Claves para captar la atención y generar contenidos sostenibles. Y se publicó en septiembre del 2023. Y en el caso del podcast, el proyecto arrancó el 18 de octubre del 2021. O sea que ya han cumplido 3 añitos el libro, o casi 3 añitos el libro, y casi 5 añitos el podcast. Bueno, os voy a dejar 2 enlaces hoy. Uno, el enlace de afiliados de Amazon, por si queréis haceros con este libro, y también si queréis consultar el podlink de su atención, por favor, para suscribiros a través de vuestra aplicación de podcast favorita, pues lo tenéis disponible en las notas del episodio y también en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrofono.com. Desde esta web podréis explorar todos los episodios anteriores de este Metapodcast, participar en el canal de Telegram o en el de WhatsApp, descubrir cómo colaborar con este podcast y suscribiros a la newsletter de EOB Productora, Podcasting por escrito. Todo entrando en alotroladodelmicrofono.com. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.